Y la prédica de esta mañana se denomina Hoy. Y nos encontramos con esta buena enseñanza de Jesús, esta parábola, en la cual se trata del hijo pródigo. Creo que muchas veces lo hemos leído, nos los han predicado, etc. Un hijo de un hacendado, en el cual él decidió irse por su lado, pidió la herencia que su padre le diera, y él quería independizarse y se fue. Y comenzó a hacer las cosas a su manera y tuvo problemas. Terminó mal este hombre, muchacho, no se sabe, no dice la edad de la persona, pero terminó mal en esa decisión y cosechando pobreza, ruina y miseria. Le quedaba a este hombre dos caminos: quebrar su orgullo y reconocer que erró, o ser necio y perseverar en lo mismo. Y él decide lo primero: quebrar su orgullo y pedir perdón y volver al camino que su padre le estaba indicando. Y acá encontramos que dice, se pone a pensar, a meditar, cuántos jornaleros de mi padre comen ahora mejor que yo, están en mejor casa que yo, están mejor atendidos que yo, y yo estoy acá comiendo de los algarrobos, de los rastrojos que dejan los cerdos. Y ahí en el versículo 18 toma él la decisión, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, Padre, perdóname. ¿De acuerdo? Este tuvo la sabia decisión de decidir ahora, decidir en el hoy. Muchas veces nosotros posponemos y posponemos las cosas que debemos de hacer para mañana, para pasado, ya de acá a un tiempo, y no lo hacemos en el momento que debemos hacer. Y nosotros el hoy, como este hombre de esta parábola, lo debemos de tomar para buscar la restauración. Restauración en nuestras vidas, restauración en nuestra familia, restauración de un nivel de amistad que perdimos de repente con alguien, restauración en alguna de las cosas que se nos ha quebrado en el camino a causa de malas decisiones que hemos tomado. Las decisiones del ser humano muchas veces obedecen a la parte almática, a las emociones, a los pensamientos, a lo que la gente me dice, a la influencia externa que tenemos en torno a nosotros. Y cuando hacemos malas decisiones, después colapsa los logros y tenemos problemas como tuvo este hombre. Entonces nosotros lo que debemos de hacer en una situación como esta, poder en el hoy tomar una decisión de un cambio, de restaurar, de cambiar. Si la casa se me está cayendo, yo no voy a decir, ya en algún momento la voy a arreglar. Tenemos que tomar la decisión: hoy día restauro esta columna o esta pared para que no se quiebre, para que no se rompa. ¿De acuerdo? Ahora, con esta enseñanza del hoy, nosotros encontramos a través de la palabra a muchos personajes de los cuales hemos predicado muchas veces, y ustedes también pueden saber, y podemos entrar con el patriarca, con el padre de la fe, como fue el caso de Abraham. Abraham, antes de que el mismo Señor le dijera Abraham, en el capítulo 12, por el versículo 1, específicamente en el 1, el Señor lo busca a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y ahí Abraham tenía que tomar una decisión en el hoy, en ese momento, en obedecer lo que Dios le está diciendo, o darle largonas y decir: bueno, lo voy a hacer después, cuando organice ya a mi sobrino, organice a mi mujer, organice a mis hermanos, y después lo voy a hacer. No, es en el hoy que debemos de tomar una decisión. En algún momento yo he compartido algo de un pastor de una iglesia muy bendecida en Colombia, en el cual una vez él llamó a uno de sus líderes principales, y que el Señor le mostró para ponerlo a cargo de una obra, para que sea pastor de una obra. Y él, este líder principal, le dijo, porque tenía frutos, era un hombre y esposa muy fieles, y
Y él le dijo, bueno, ya pastor, es una bendición, es una honra este llamamiento, pero todavía no, un ratito. Es que era empresario, estoy con las empresas y estoy organizándolas. Déjeme terminar de organizar mis empresas, estas 2 empresas, y ahí ya yo lo sigo. Y voy a servir como pastor. Déjalo ahí. Su pastor le dijo, ya. No le insistió, porque el llamado de Dios no se mendiga. Simplemente es una invitación y uno lo acepta en el hoy o lo deja. Lo dejó y resultó qué cosa, y esto es lo que yo manifesté en alguna ocasión, que él tenía un negocio, por ejemplo, una de sus empresas tenía un negocio en una cuadra y a otra cuadra había un competidor que vendía lo mismo y el otro vendía a precios más caros y el otro vendía más de lo que él vendía. Y él decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La otra empresa igualmente, no sabía por qué comenzaron a hacer agua las finanzas. Le robaban, no les cumplían con las cobranzas y una serie de problemas. Y una vez él va donde su pastor y le dice, pastor, ore por mi finanza, por mi negocio, mire, me está pasando esto, y no sé qué sucede. Nosotros somos fieles al Señor, le servimos y todas esas cosas, pero no sé qué está pasando. Y el pastor se sonrió y le dijo, ¿te acuerdas que una vez te llamé? Sí. El Señor te está ajustando las cuentas para que obedezcas a lo que Él te ha llamado. Entonces él ahí encontró, como el hijo pródigo, que tenía que obedecer. El Señor te habla muchas veces, pero nosotros le decimos, espérate un tantito, después lo voy a hacer. Pero uno tiene que ser como Abraham. En el momento que Dios te habla y en el momento que Dios te direcciona, ser obediente. Cuando Abraham lo hizo eso, él estuvo viendo en un futuro próximo sus generaciones, de las cuales él no tenía hijos. Y él pudo tener generaciones y pudo también ser un instrumento para la tierra. Siempre he dicho que para los de Medio Oriente es muy importante, prima mucho 2 cosas: los hijos y la tierra, la posesión, ¿de acuerdo? Y esto viene desde el Génesis, ¿no? Que el Señor le puso a Adán por la tierra, por Adama, que significa tierra roja. ¿Por qué? Porque de la tierra lo había sacado. Porque le estaba dando a Adán autoridad y le estaba dando a Adán posesión. Por eso también es que los judíos siempre, ellos estuvieron esperando por la tierra, buscando la tierra. Y miren ustedes, cuando el Señor le dio la tierra a través de las Naciones Unidas en 1948, esa tierra ha sido bendita. Y esa tierra el Señor le ha bendecido y los ha protegido siempre, aún en todos los conflictos bélicos que han habido hasta nuestros días. El Señor les da protección, porque es una bendición del Señor, y ellos han sabido honrar, desde Abraham hasta la fecha, han sabido honrar la tierra y las generaciones. Tú quieres bendecir tus generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos, que los tengas o no los tengas o cuando lo vayas a tener. Tú tienes que escuchar la voz de Dios y poder en el hoy hacer ajustes y hacer cambios. No esperes hacer cambios para cuando te cases, no esperes hacer cambios para cuando tengas hijos o cuando tengas nietos, hazlo desde ahora. Desde ahora uno tiene que hacer cambios. ¿Para qué? Para la tierra que vas a poseer, que Dios te va a dar, y para las generaciones. Seguimos avanzando en la historia y nosotros nos encontramos que este pueblo de Israel fue cautivo por 430 años, ¿de acuerdo? Por Egipto. Y el Señor va a levantar a un libertador que tenía estudios bélicos, estudios de arquitectura, porque estudió en la corte de Faraón. Pero todas esas cosas, como decía Pablo, decía, todas las cosas lo tengo por basura en comparación de tener a Cristo. Todas las cosas que Moisés pudo aprender durante 40 años que vivió en Egipto, en la corte del Faraón, cátedras, estudios, la milicia, arquitectura, etcétera, etcétera. Todo eso ahora, para liberar a Israel de Egipto, no le servía de nada. Porque él solo, con Aarón su hermano, él solo, el que iba a enfrentar al caudillo, al líder de todo un imperio, al faraón. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo empieza la historia? En Éxodo capítulo 3, en el versículo 3, el Señor se le manifiesta a Moisés en una zarza que estaba, zarza es un poco de espinas, que estaba en el monte encendido y que no se consumía, no se apagaba, ni avanzaba ni disminuía. Y fue algo que
cautivó, que llamó la atención de Moisés. Y él ahí en ese versículo 3 dice, iré yo ahora. No dejó a seguir esperando esa visión que apareció, esa cosa extraña, entre comillas, que apareció, sino él tomó la decisión de ir a buscar en el ahora. Él no sabía que detrás de esa zarza que estaba encendida y que no se consumía, estaba el llamado de Dios para que se cumpliera la promesa sobre Israel, de que sea una nación libre, sin derramamiento de sangre en enfrentamiento bélico. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo que hace es inquietarlo a Moisés para que él tome la decisión en ese momento de ir y poderse encontrar con esa majestad, con esa cosa rara que estaba pasando. Y era Dios que lo estaba llamando. Porque cuando él está subiendo, Dios lo interrumpe y le dice, un momento, sácate el calzado porque es tierra santa. Y él no se regresó asustado donde su mujer, sino él continuó avanzando y llegó hacia adelante para sacar a un pueblo de Israel. Tú tienes en el hoy también que tomar decisiones, así como por tus generaciones que todavía no han llegado, por las promesas que tiene Dios en su palabra para tu vida, por esas promesas y por esa libertad para ti. Dice la palabra del Señor que en el Espíritu hay libertad. El Espíritu de Dios te va a dar libertad y nosotros tenemos que buscar vivir en libertad. No hacer las cosas aún dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hay personas que hacen las cosas por obligación, por quedar bien con el líder, por quedar bien con el pastor, con la pastora, y no hacen las cosas en libertad, porque para el Señor todo tiene que ser en libertad, porque así lo gozas. Al inicio decía que para nosotros disfrutar los logros y las conquistas, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Amar lo que hacemos. Cuando amamos lo que hacemos, si nos ponemos a limpiar este piso y lo hacemos de mala gana, ya bueno, de la maldita sea, ya salió, ya está listo. Pero si lo hacemos con esmero, lo hacemos bien, entonces en eso es que el Señor se va a glorificar, porque tú lo vas a disfrutar. Porque vas a ver qué bien me quedó el piso. Me parece muy bien lo que he hecho. Así no sea una gran obra de ingeniería, de arquitectura, pero en lo mucho o en lo poco, ponle pasión a lo que haces, como lo hizo Moisés. Mira que Moisés, al igual que tú y al igual que yo, al principio dudó de sí mismo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me pides eso, Señor, si incluso hasta tartamudo soy lento para hablar? Yo no tengo capacidad, yo no tengo influencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero sin embargo, él le creyó a Dios finalmente. ¿Y accedió a qué? A ser el libertador. Y hasta nuestro día se recuerda eso. Seguimos avanzando y vamos también a otro inicio humilde, de un hombre humilde que era un esclavo. Este esclavo no tenía tierra, no tenía patria, porque estaba viviendo en un imperio también, en el imperio babilónico. Y él servía en el palacio real de Artajerjes, un rey impío, pero él servía como coopero, aquel que probaba los bocados que llegaban al rey para que no lo vaya a envenenar. Pero lo hacía en la excelencia. Miren ustedes, y ahí nuevamente podemos agarrarnos otra vez de amar lo que uno hace. Nehemías, él era esclavo y como esclavo tenía que servir al rey, porque a él lo habían puesto en palacio para que sirva al rey, y tú tienes que ser servidor del rey. Y él pudo hacerlo también así, a desgano, sin deseos de cumplir. Total, ni siquiera es de Yahvé, no es de Jehová, no es de Israel. Entonces ya pues yo tengo que probar, ya lo pruebo, ya sí, está bien, rey, coma nomás. Y seguir para adelante. Pero él lo hacía en la excelencia. Tanto así que después, cuando Nehemías necesitó el permiso del rey, ni siquiera se lo tuvo que insistir, sino que el rey lo tenía a él por un esclavo de excelencia, de servicio en excelencia. Porque Nehemías, llega un momento, nos dice la escritura del libro de Nehemías, que estaba triste, estaba afligido. Y el rey se preocupa y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Por qué? Porque el rey valoraba mucho a este Nehemías en su servicio. Por ello, vuelvo a decir, hay personas que trabajan en una empresa y cuando necesitan el trabajo, César, sí, mi jefe, usted es máximo, usted lo conoce todo, usted lo sabe todo. Pero después que pasan unos días se comienzan a verle todos los defectos al jefe. Es un estafador, es un delincuente, me explota, no me reconoce y todas esas cosas, y se comienza a quejar.
Entonces, ¿qué haces ahí si te estás quejando, si estás descontento con ese trabajo? Y uno lo que tiene que hacer es valorar y hacer tu trabajo a la excelencia. Pero me están pagando menos de lo que yo me merezco. Sigue para adelante. Pero ¿te están pagando o no te están pagando? Así sea un sol, trabaja por ese sol y honra ese sol, que en su momento, en la justicia de Dios o en la justicia humana, van a valorar lo que tú estás haciendo. Entonces, este tipo era así, Nehemías era así. Lo servía al rey, pero lo servía en la excelencia. No lo servía, podía servirlo por temor, porque si yo no lo sirvo, me mata. Pero no lo hacía por temor, lo hizo bien. Lo mismo fue José en la cárcel, con el carcelero. También comenzó a ayudarlo en la cárcel. Pero sin embargo, nosotros debemos entender que para poder nosotros en el hoy tomar una decisión, tenemos que ver cómo está nuestro comportamiento con lo externo, con las personas en nuestro entorno en autoridad. Y Nehemías dice en la palabra también, va donde el rey, cuando el rey le dice, ¿por qué estás afligido? Le dice, es que la casa de mis padres, la tierra de mis padres, y ojo que dice de mis padres, porque posiblemente él no había nacido ahí, o fue una persona que lo llevaron ahí desde pequeño. La tierra de mis padres, de los ancestros, de mis ancestros, está destruida, está con sus puertas quemadas, no tiene muros. Entonces, una ciudad en el Medio Oriente, una ciudad sin muros, una ciudad sin defensa, es una vergüenza para esa nación, porque entra cualquiera, la saquea y se lleva lo que sea, no tiene propiedad de nada, ¿de acuerdo? Y él estaba afligido, llorando, orando por eso. Y el rey le dice, ¿por qué te afliges? Te he visto muy triste. Entonces le dice, pasa esto. Y si le place al rey darme permiso, iré yo y la reedificaré. Hoy, iré yo hoy. No le dice, si le place al rey, mande un grupo, unos soldados para que puedan edificarla o que puedan ayudarme o ayudar a otros. No, yo la reedificaré. Se está enfrentando como Moisés a lo imposible para el hombre. Cuando nosotros somos convocados por Dios, muchas veces nos va a llevar frente a huestes espirituales de maldad que es imposible para un ser humano poderlas vencer. Pero sin embargo acá Moisés, él decide ir a reedificar. Y nosotros también muchas veces tenemos que reedificar nuestra vida, reedificar nuestras costumbres, reedificar nuestras tradiciones. Poder hacer cambios en las estructuras y en las bases que han estado en nuestra vida o por años o siglos en nuestras estructuras familiares. Nosotros estamos llamados para reedificar, no solamente reedificar los muros y las paredes de esta casa, que lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo, y estamos en ese llamado. En esta semana me dicen que ya van a trabajar con unas vigas. Es parte de ello, ¿no? Tu ofrenda que has dado hoy día sirve para eso, para poder solventar lo que vamos a estar haciendo en esta semana. Tu ofrenda sirve para eso, para apagar ese motor que estás escuchando, para que puedas escuchar el sonido y todo ello. Tu ofrenda sirve para eso. Estás reedificando el templo del Señor, la casa del Señor, y también reedifica tu casa. Tenemos nosotros que reedificar nuestras costumbres, nuestras raíces. A veces hay raíces que son buenas en nuestra familia, pero hay raíces que son putrefactas en nuestra familia. Yo les digo, por ejemplo, y en algunos momentos lo he mencionado, mi abuelo era, por parte padre, era un hombre muy divertido, muy mujeriego. Y el hijo de él, mi padre, también lo era. Y yo estaba también en el riesgo de caer en lo mismo. Pero sin embargo, yo viendo y aprendiendo del dolor y del sufrimiento que vi en mi madre, pues yo dije, antes de ser creyente incluso, yo no voy a permitir que el día que yo tenga una mujer o unos hijos puedan pasar lo que yo he pasado o lo que mi madre pasó. Entonces comencé a cambiar costumbres, a reedificar. A ellos les gustaba mucho, no es que fueran alcohólicos, pero les gustaba mucho reunirse, reuniones sociales de la familia, entre la familia se reunían y se divertían. Y bueno, mi abuelo era de Ica, mi padre de Ica, y venían de Ica trayendo pisco, trayendo cachina, trayendo vino, y cada vez que llegaba el abuelo era fiesta nacional, y se encerraban ahí, no se encerraban, sino se armaban entre mis tías, entre los familiares, una fiesta de todos los días. Yo iba porque me decía mi madre, ha venido tus abuelos de Ica, tienes que ir a saludarlos. Ya iba,
los saludaba, pero igual me salía. Y cuando me decían para tomar un trago, tomaba un trago, ya joven, tomaba un trago con ellos e igual me salía. Porque dije, yo no quiero esto para mi vida. Porque si yo acepto esta imposición para mi vida hoy, que tengo 15 años, 16 años, un día me despierto con 30 años y con familia. Y también se lo he inoculado a mis hijos o a mi esposa. Entonces, no es que me quiera poner de ejemplo, sino que estuve en ese riesgo. Pero yo conozco también de muchas personas que decidieron cambiar los destinos de su futuro, de sus generaciones, que hablábamos hace unos momentos de Abraham. Cambiar los destinos comparándolo con el pasado. Aparentemente agradable para las cosas del mundo y para los amigos del mundo, pero no satisfactorio para las nuevas generaciones y para las nuevas familias, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos entender el hecho de reedificar el legado. ¿Cuál es el legado que tú has recibido? Y no estoy hablando de legado económico, pero ¿cuál es el legado que tú has recibido de tu familia? Cosas buenas, que bueno, cultívalas, desarrollalas y potencialízalas. Pero también has recibido cosas malas. Es que eso era así, eso es normal, ese el abuelo era normal, mi padre también lo hacía, normal, no hacía mal a nadie, no era alcohólico, solamente bebedor social. Ten cuidado, porque tus hijos miran y tus hijos aprenden. Los hijos aprenden no tanto de lo que tú les gritas y les dices, sino de lo que ven en ti, de lo que tú haces y de lo que te escuchan hablar. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa a almorzar y comenzamos a rajar de Juan, de Perico y de José, tus hijos están con las antenas paradas. Dicen, el chismear, el criticar y el rajar no es malo. Mi papá lo hace, mi mamá lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que tenemos que reedificar nuestras generaciones. Y luego también encontramos algo en Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1, versículo 38. Y esto le gusta mucho a los católicos, a nuestros amigos o primos hermanos católicos. Y para simplificar, en Lucas 1:38, el Señor le anuncia a María, a la jovencita, a la casi adolescente María, le anuncia que va a concebir un hijo del Señor. ¿De acuerdo? Todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que hace María? En el 1:38 dice, he aquí, la esclava del Señor, hágase hoy conmigo según su voluntad. Esto les encanta a los católicos, pero no lo practican. Porque esto, hágase conmigo según su voluntad, es una rendición total a Dios. No a los documentos de la tradición católica, no a las cosas que dice la gente, no incluso al legalismo de iglesias evangélicas pentecostales, sino es una rendición a Dios y al Espíritu Santo. Es podernos rendir al Señor, de priorizar el llamado, el propósito que Él tiene en nuestra vida. Cuando nosotros encontramos en esta jovencita, la bienaventurada Virgen María, que ella se rinde totalmente, nos da una enseñanza que hoy, si Dios te llama hoy, si Dios te habla hoy, tienes que rendirte a Él, no mañana, hoy. Rendirte a Él, no por emociones, sino por el Espíritu. Rendirte a lo que el Señor te quiere guiar, te quiere enseñar, te quiere llevar. Muchas veces yo les digo, es difícil. Hay días buenos y días no tan buenos y días perversos que podemos vivir y podemos pasar. Y que cuando Dios nos habla de hacer algo, nosotros queremos hacernos los sordos, los ciegos y los mudos y seguir haciendo otras cosas, pero no obedecer lo que Dios te dice que hagas. Pero es casualmente en esos momentos difíciles en que Dios te prueba. Y lo único que queda y lo que procuro yo muchas veces hacer, decirle, Señor, si esto es tuyo y si tú le estás diciendo, fortaléceme nada más para hacerlo y para cumplir. Pero hacerlo en el hoy que te llama. No les puedes decir ya cuando mejore tal cosa o tal situación, ahí lo haré. Cuando el sueldo mínimo sea 2,000 soles, ahí estaré. No, es en el hoy. El poder hacerlo hoy. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello.
nosotros podemos ver, repasando, que en el hoy es para la restauración de tu vida, para la restauración de tu posición, para la restauración de tu relación con Dios. El hoy es para procurar el mañana de las generaciones de tu familia, para procurar la tierra que un día el Señor te va a dar o te ha dado ya, pero para que la cuides. En el hoy es cuidar las promesas del Señor que tiene para ti, en la libertad que Dios te da. Cuidar el hoy, hacerlo en el hoy para reedificar el legado que Dios tiene y que tú has recibido de parte de Dios, no de parte de la familia, porque hay muchos legados físicos y materiales que a veces un padre o una madre o un abuelo deja de herencia a alguien y a veces no son cuidados y se desperdician, se pierden. Cuidar el legado es cuidar lo que Dios ha puesto en tu corazón para que tú seas en un mañana. Cuidar en el hoy es la rendición total, rendirte totalmente al Señor. Y quiero terminar con 2 versículos más que está en Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 19, dice: por tanto, dice Jesús, id, no te dice iréis, id y enseñad a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. En el hoy es aceptar o no el llamado de Dios. Y muchas veces el llamado, hay personas que han aceptado un llamado, que el Señor los ha dotado de dones y de talentos, pero el llamado lo pierden a causa de su propia voluntad, a causa de que X, Y cosa y lo dejaron de lado y comenzaron a atender otras cosas que priorizaron. Tal vez puedan tener razón en cierta forma, de que vinieron situaciones difíciles que tenían que enfrentarlas, de acuerdo, pero dejar el llamado de lado, dejar el llamado de Dios, el que el Señor está procurando con los dones y talentos que el Señor ha puesto en ti, para que los pongas al servicio del Señor, para que puedas servir al Señor. Nosotros en el hoy tenemos que reconocer que lo que Dios tiene para ti y para mí es un llamado. Estamos siendo enviados ¿a qué? A enseñar, a bautizar, a predicar, a ser maestros, a ser amigos, a hacer amor con otros. No esperes que las cosas del mundo te distraigan y te aparten del hoy. En Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, decía Jesús, os es necesario que yo me vaya hoy. Porque si yo no me fuese hoy, el Consolador, el Espíritu de Dios, no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré, y Él permanecerá con nosotros. Jesús mismo reconocía que hubo un tiempo, 33 años, de estar entre nosotros. Pero llegó un momento en que Él tenía que irse. Resucitó, sí resucitó. Y sus discípulos esperaban que una vez resucitado pueda ser una experiencia, que pueda ser una gloria, que pueda ser una enseñanza para los incrédulos, que Él había resucitado. Pero llegó, aún después de la resurrección, un tiempo que Él dijo: hoy es el momento que tengo que partir. Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando venga, Él los convencerá a muchos de justicia y de culpa, para que se arrepientan. Y si el Espíritu Santo está entre nosotros, es porque Él, Jesús, se fue en el hoy. No esperó un día más, se fue en el hoy. Tú quieres al Espíritu Santo, pero tienes tú que valorar el hoy de tu vida, las decisiones para ti, lo que vas a hacer de aquí, de hoy día en adelante. Esto podríamos decir que concuerda muy bien con la etapa en la cual estamos, con la fecha en la cual vamos, que es el inicio de este año. Y el inicio de todo año siempre uno se hace promesas y uno declara y que este año será. Pero ¿qué pasa en el camino? Llegamos a esas promesas de decirle: ya lo haré, ya después lo haré, ya después, ya de acá a una semana, ya de acá a un mes, de acá a un año. Ok, puede ser. Algo que yo recuerdo mucho de un libro del pastor John David Cho, John y Cho, en el cual él
era médico, pero venía, ahí en Corea habían salido de una guerra en la cual los había dejado muy pobres y muchos enfermos. Es más, él estaba también enfermo de tuberculosis. Y un día estaba predicando, y después de predicar agarra y le dice, uno le pregunta que dónde se iba, y le dice: me voy a mi oficina que tengo. ¿Y qué hay en su oficina? Hay un mueble de cedro, de madera, una silla así, que esto es lo otro. Lo acompaño, pastor, para glorificar al Señor. Lo acompañó y fue a la oficina, que era un cuarto nada más, y no tenía el sillón, no tenía el escritorio, no tenía nada. Y le decía él: pero ¿dónde está el escritorio que me decía? ¿Dónde está todo lo que hablaba? Y lo único que tenía el pastor Cho era una bicicleta. Y él le dice: físicamente no está, pero en el espíritu está, y va a bajar y lo voy a tener. En el hoy. En el hoy tienes que creer como creyó Abraham. En el hoy tienes que obedecer como obedeció Abraham, como obedeció Nehemías. En el hoy tienes que hacer como fue también María, que dijo: hágase en mí hoy la voluntad de Dios. No le rehuyas a la voluntad de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en ti y a través tuyo. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? ¿De acuerdo? ¿Cuántos hoys han pasado? El tiempo que tú tienes de cristiano, multiplícalo por días. ¿Cuántos días tienes que escuchas la palabra o que conoces del Señor? Y pon en la balanza: estos son los días que tengo de creyente, y en el otro platillo de la balanza: y estos son los frutos que he logrado esos días. Todos, sin excepción, todos estamos en un desbalance, porque los días que tenemos en el Señor pesan más, son muchos, y los frutos todavía no hacen el contrapeso adecuado. Pero hazlo hoy. Disponte a hacer lo que Jesús les dio como la gran comisión: ir y hacer discípulos. No es hacer simplemente creyentes golpeapechos. Discípulos. El discípulo es forjado, es fraguado. Pero ¿cómo voy a forjar a otros? ¿Cómo voy a fraguar a otros si yo no me dejo forjar? Si no me dejo corregir, si no me dejo exhortar. Porque muchos buscan la palabra del Señor, o muchos buscan un mensaje bíblico de domingo que sea más masaje que mensaje. Un masaje de Dios para que me acomode los huesos, para sentirme bien y cómodo, pero no el mensaje que me exhorta, que me confronta y que me llama la atención. Decide en el hoy. En el hoy sea cambios y ajustes para tu vida, y de eso tú te vas a darle las gracias al Señor después en el mañana por los logros. ¿De acuerdo? No trates de justificarte con los pastores ni con los líderes. Simplemente opera en ti, en el hoy con el Señor. Los pastores y los líderes se van a dar cuenta que ha habido un cambio de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Amén.